decíamos al comienzo del programa, se dio a conocer el IMASEC, se publicó la cifra de actividad mensual y fue bastante negativa. En realidad cayó 0,3% y por lo tanto también sorprendió negativamente al mercado. Bueno, para ahondar en las razones detrás de esta cifra nos acompaña a la distancia Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual. Pablo, un gusto tenerte con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, encantado de estar como siempre en el programa. Bueno, y para quienes están conectados en este minuto a través de nuestra plataforma de streaming, podrán ver que Pablo, como les decía, no está en este minuto en el estudio, pero nos separan solamente un par de edificios. Atrás tuyo ya reconozco dónde está el edificio Pauta, así que estamos muy, muy cerquita. Pablo, en temas más preocupantes. En realidad tenemos esta cifra de IMASEC de una contracción del 0,3% y que no solamente fue negativa en términos absolutos, sino que también negativa en materia de sorpresas. ¿Qué fue lo que no se proyectó y terminó con esta cifra más negativa de lo que estaba esperando el mercado? Sí, es cierto, tuvimos una sorpresa bastante negativa. El mercado estaba esperando una cifra más cercana a 1,6, nosotros estábamos esperando una cifra algo más baja, pero en torno a 1,2. Y así que este 0,3 negativo es ciertamente un balde de agua fría a las expectativas de crecimiento que teníamos, incidida en buena parte por una producción de bienes muy baja. Sabíamos que habían elementos transitorios, sobre todo en la parte de resto de bienes asociados a agricultura y a pesca, que venían bajas, pero que fueron efectivamente algo más bajas de lo que nosotros estábamos esperando. Y las cifras incluso de industria manufacturera, que ya ayer las cifras del INE habían mostrado alguna debilidad, incluso si considerábamos esa debilidad, las cifras terminaron siendo más negativas de lo esperado. Así que sí, sin duda es una mala noticia. Ahora, es una mala noticia, pero que hay que leerla, yo diría, con cuidado. Porque buena parte de esta mala noticia, pese a que los resultados son sorpresivos, obedece a elementos transitorios. De hecho, el mismo Banco Central en su último IPOM habla de que ciertos elementos han estado sorprendiendo a la baja, asociados principalmente a agricultura y a pesca, que si bien el año pasado nos sorprendieron al alza, bueno, en este caso ocurre hacia el otro lado, pero que son elementos que debiesen ir disipándose en el tiempo. No es un efecto permanente o algo estructural de la economía y por lo tanto el dinamismo que uno podría esperar hacia adelante, yo diría, se mantiene, lógicamente sujeto a lo que ocurra con el conflicto en Irán. Sí, efectivamente. Antes de entrar en eso, estaba leyendo el informe del Banco Central y justamente habla de una industria en particular que parece haber incidido de manera más negativa de lo que se esperaba, que es la industria frutícola, ¿no? Por el lado de la industria manufacturera, de hecho, se explica que fue la menor producción frutícola y la pesca también, que determinó el desempeño del resto de los bienes, y por el lado del comercio, que se contrajo 2,3%, fue explicado por comercio mayorista y eso fue incidido por menores ventas de alimentos, en particular de las exportadoras de fruta. Entonces, parece ser un tema bien puntual en ese sector. Sí, exactamente. Obedece principalmente a estos elementos transitorios asociados a pesca y a exportaciones de fruta. Y cuando hablo de exportaciones de fruta estoy pensando principalmente en cereza, aunque no únicamente en cereza, que venían bajas. Veníamos monitoreando que venían bastante más bajas que el año pasado, pero sin duda esta cifra nos sorprende. Sí, ahora es la segunda cifra negativa en lo que va del año, en estos 2 meses en realidad que tenemos de 2026. ¿Se viene más difícil el resto de 2026? Porque como tú decías, también dependemos mucho de lo que va a estar pasando en Irán, pero de todas maneras parecemos partir de un piso más bajo. Sí, ciertamente. Las primeras cifras del año, por construcción, definen bastante lo que puede uno esperar para el crecimiento del año completo, porque partimos de un piso algo más abajo. Por lo tanto, si nosotros estábamos esperando que, de nuevo, cada vez que hable de cifras va a depender de qué es lo que esté pasando, qué es lo que ocurra afuera, pero si estábamos esperando que
crecimiento para este año hubiese estado entre 2 y 2,5. La verdad es que después de esta sorpresa negativa, yo diría que podríamos estar esperando entre 1,5 y 2. Yo diría más cercano hacia 2, pero no descartaría números algo más bajos solo por este efecto base. Eso en el primer trimestre. No, en la primera parte del año. En la primera parte del año, el primer semestre, perdón, entonces. En el año completo, en el 2026 completo. En el 2026 completo estaríamos más cerca del 2%. Sí. Es decir, la parte baja de las proyecciones del Banco Central. No, porque el Banco Central recuerda que recortó su rango de proyección de crecimiento desde 2 a 3 a 1,5 a 2,5. Sí, o sea, tienes razón, está centrado, sí. Entraríamos al centro, yo diría el centro con alguna posibilidad de incluso algo por debajo de eso. Sí, exactamente. Ahora, como tú bien dices, todo depende de lo que pase en Irán, por la incidencia que tiene eso en el precio del petróleo, el impacto que puede tener eso no solamente en los márgenes de las empresas, sino que también en el bolsillo de los consumidores y en el consumo en general, en la demanda interna. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes están manejando en BTG Pactual para ese conflicto? Sí, más que escenarios para el conflicto de decir esto se acaba en abril, mayo, junio, porque la verdad es que es muy difícil de predecir eso. Lo que hacemos es mirar el comportamiento de los futuros principalmente los futuros de petróleo, para hacer una aproximación de qué es lo que podría pasar con la inflación en Chile. Y lo que estamos viendo es que si en febrero, el 27 de febrero, antes de que estallara el conflicto, esperábamos que la inflación terminara el año en torno a 2,8, bueno, ahora la inflación probablemente termine en torno al 4%. Y con un efecto en actividad que, producto de el aumento en los precios de los combustibles, es lo más evidente, pero uno debiese esperar que hayan efectos de segunda vuelta en otros tipos de alimentos, en otros tipos de productos, como por ejemplo alimentos. Ya hemos visto que han anunciado alza. Por otro lado, todas las líneas asociadas a transporte que usan el petróleo como principal insumo van a tener aumentos, y eso significa que los ingresos de las personas se van a erosionar, porque las cosas van a ser más caras, y eso hace que el consumo también se resienta algo. Claro. Entonces eso también le pone algún baja al dinamismo de la actividad hacia adelante. Sí, en ese contexto, ¿ustedes ya están viendo alzas en la inflación asociadas al aumento del precio del petróleo en marzo o recién en abril? En marzo ya lo vimos directamente, porque la semana pasada los precios de combustibles aumentaron de manera relevante. Sí. De hecho, la inflación de marzo probablemente bordee los 0,9%. Y en abril, lógicamente, dependiendo de qué es lo que pasa con los combustibles, estamos viendo una inflación que debiese estar en torno al 1,4. 1,4. ¿Y ese sería el pic? En términos de inflaciones mes a mes, sí, veríamos que esa sería la inflación más alta. Hay un componente bien técnico en que la inflación de abril sea muy alta, como el aumento de las gasolinas ocurre en los últimos días de marzo. Claro, se refleja en parte en marzo, pero buena parte del precio promedio de gasolina mucho más alto está en abril, y por eso se ve esa alza tan. Claro, por eso preguntaba también a partir de qué mes íbamos a empezar a sentir eso, porque como decías, hay un tema de cómo se elabora también el indicador que dificulta que sea tan inmediato el reflejo en las cifras de inflación. A propósito de eso, del trabajo que hacen los economistas también proyectando, me llamó mucho la atención la dispersión en los pronósticos para el IMASEC de febrero. ¿Es algo que está ocurriendo? ¿Está siendo más difícil también proyectar la actividad económica? En cuanto a la dispersión, yo diría que buena parte del mercado estaba concentrada en torno a 1,5. Veíamos, estoy pensando en la encuesta de Bloomberg que revisé hoy en la mañana. Había alguna dispersión hacia algunos que estaban esperando entre 2 y 2,5, que yo creo que se quedaron medios pegados con esas proyecciones. Pero no había muchos
esperando cifras mucho más bajas. Entonces sí, había dispersión quizás algo mayor a la normal, pero el grueso estaba concentrado en cifras entre 1 y 1,5. Por lo tanto, más que tener una sorpresa o no tener un consenso respecto a que las cifras del Banco Central puedan ser muy dramáticas, es que esto simplemente es una sorpresa negativa y punto. Sí, efectivamente. Estamos conversando con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual. Pablo, con las últimas cifras que hemos tenido, nos falta la de inflación que se va a dar a conocer la próxima semana, con lo que vimos del IPOM también publicado la semana pasada. ¿Cómo están proyectando los próximos movimientos en materia de tasa? Sí, sin duda el Banco Central tiene una tarea bien complicada, Sí. En el sentido de que este aumento relevante de la inflación, que el Banco Central está viendo en 4% hacia fines de año y muy sujeto a lo que pasa afuera, lo que dice el manual de cualquier macroeconomista en esta circunstancia es mejor esperar a ver qué es lo que sucede antes de tomar grandes decisiones con la tasa. El central, de hecho, enfatiza y tiene razón en decir que el momento en que ocurre este shock de petróleo pide la economía sin grandes desequilibrios. Esto quiere decir que estábamos creciendo en torno al potencial, es decir, no teníamos grandes presiones inflacionarias. La inflación, de hecho, a febrero estaba en 2,4, algo por debajo de la meta, con la tasa de interés en torno a sus niveles neutrales y además con expectativas de inflación ancladas en 3%. Entonces, en teoría uno no debiese ver grandes razones para que este shock inflacionario sea muy persistente en el tiempo más allá de 12 meses. Es cierto que va a subir la inflación fuerte producto del aumento en los combustibles y todos los efectos de segunda vuelta que eso genera, pero en 12 meses más, cuando esto salga de la base de comparación, un poco parecido a lo que pasó con las cuentas de la luz, la inflación debiese converger a 3% o algo por debajo de 3% nuevamente, en la medida en que la inflación de los mismos combustibles, aunque no bajen de precio, el ritmo de alza hacia adelante se modera y se anula. Claro. Y por lo tanto debiese ser transitorio, y dado que el central tiene un objetivo inflacionario a 2 años y está justamente pensado para lidiar con este tipo de situaciones, lo que conviene hacer es esperar y mantener la tasa en los niveles actuales. Bueno, y eso también se lee en el comunicado que envió después de la última reunión de política monetaria, en que va a estar monitoreando de cerca. El lenguaje que ocuparon también daba a entender justamente eso. Ahora, con estos números, con estos 2 IMASEC negativos, con cómo estamos viendo que va a estar evolucionando la inflación en los próximos meses, ¿qué tan probable es un escenario de esta inflación? Bueno, es el miedo que circula en todo el mundo, no Sí. solo en Chile. Yo diría que en el caso de Chile lo veo menos probable. Insisto, es cierto que estas dos cifras de comienzo de año en IMASEC nos han sorprendido a la baja fuertemente, sobre todo la de febrero, pero más por elementos que uno pensaría que son transitorios. Y que el ritmo de dinamismo hacia adelante, sobre todo las expectativas que se tienen con respecto a la inversión hacia adelante, siguen vigentes. Además, no nos olvidemos de que el precio del cobre está en niveles particularmente altos, incluso considerando las bajas que hemos visto durante marzo. El precio del cobre ha oscilado en torno a los $5.5 la libra, que está todavía muy por encima de los $4.2, $4.3 la libra que estábamos pensando que íbamos a tener en octubre pasado. Por lo tanto, incluso con este aumento del precio del petróleo sigue generando un efecto muy positivo por el lado de términos de intercambio. Bueno, esperemos que no se dé ese escenario. La actividad y la inversión nacional.
Sí, esperemos que no se dé ese escenario porque hace todavía más complejo el trabajo para el Banco Central. Pablo, hay muchas dudas dando vueltas por el lado de la guerra en Irán. No hemos hablado todavía del impacto del ahorro fiscal, en el plan de ahorro fiscal en las cifras económicas que sí recogía el IPOM. Y ustedes en 3 semanas más van a tener el LATAM Focus, que es esta reunión en la que también van a estar participando las principales autoridades de BTG Pactual. Van a tener también invitados autoridades, tengo entendido. ¿Cuál es el tema principal que se va a estar tratando con los inversionistas? Sí, a pesar de toda la incertidumbre que tenemos, uno de los focos que yo rescato es que todos nos estamos preguntando cómo volver a crecer. Y el principal foco del LATAM Focus, que es el principal encuentro que organiza BTG Pactual en Chile, justamente se pregunta eso y reúne a los principales actores del mundo público y privado a conversar acerca de cómo vamos a volver a crecer hacia adelante. Y para eso tenemos de invitados a Francisco Pérez Maquena, que va a estar hablando. También vamos a tener un panel de senadores. Exacto, del canciller Francisco Pérez Maquena. Y además vamos a tener, como siempre, a Andrés Esteves, que va a conversar en esta ocasión con Michael Stott, el editor de Financial Times, justamente acerca de los desafíos que tiene la economía global para crecer y luego aterrizar eso hacia Chile. ¿Cómo volvemos a crecer? ¿Cómo dinamizamos la inversión hacia adelante? Sí. Pablo, me llama la atención que la figura que se está invitando es el canciller. Me imagino que entonces están viendo que los principales desafíos para volver a crecer, que es la pregunta que se hacen en el LATAM Focus, tiene que ver con temas internacionales y no con temas locales como, por ejemplo, el recorte corporativo, que podría ser un elemento al alza, el plan de ahorro fiscal, que puede ser un elemento a la baja. Yo lo separaría en dos, porque de hecho tenemos un panel de senadores que justamente va enfocado a hablar de los temas locales. Sin embargo, en el plano internacional, me parece que el hecho de que esté el canciller es particularmente relevante en la medida en que el mundo cambió. Y toda la polémica que hubo, por ejemplo, con respecto al cable hacia China, da cuenta de que la forma de hacer inversiones en Chile y de recibir inversiones extranjeras, no solo en Chile, sino que en el mundo en general, está cambiando. Y tener una mirada respecto a cómo Chile se tiene que posicionar o cuál es la estrategia de Chile respecto a este mundo más polarizado que estamos viendo, justamente es un punto muy relevante. Sí, efectivamente. Ahora, ¿son más desafiantes los elementos externos o los elementos internos, Pablo? Yo diría que las dos cosas. Si algo en nuestro escenario, y una de las cosas que destaco, es que los principales riesgos para la economía local vienen por el lado externo. Y ahí, lógicamente, el tema de la guerra es el que se está tomando la agenda ahora, pero no nos olvidemos de los riesgos asociados a aranceles y a otros elementos que están a la valoración de activos que el mismo Banco Central y el Fondo Monetario habían identificado en el pasado como fuentes de riesgos potenciales para la economía. Pero el hecho de que los principales riesgos sean externos también da cuenta de un cambio respecto a los últimos 6 años o 7 años en Chile, donde buena parte de los riesgos fueron internos. Y el hecho de que los riesgos internos se hayan ido apagando y que de hecho la dinámica interna y las expectativas respecto a la economía por el plano local, yo diría que son positivas, en la medida en que justamente el sistema político de manera transversal se está dando cuenta de que crecer al 2% no es suficiente y que necesitamos tomar medidas para apuntalar el crecimiento. Sí, efectivamente. Por lo tanto, yo soy bastante optimista respecto de lo que pueda pasar localmente
respecto a medidas para impulsar el crecimiento. ¿Y están incorporando en el escenario base un recorte en los impuestos corporativos? Yo sé que eso no tendría impacto necesariamente en las cifras de 2026 o incluso 2027, pero sí hacia adelante. No, nuestros escenarios base se construyen en base a medidas concretas, digamos, y no sobre a proyectos de ley que pueden avanzar o no. De hecho, hasta el 27 de febrero, lógicamente después de la guerra esto cambia mucho, pero nosotros estábamos esperando que la economía creciera en torno a 2,5, hoy probablemente más cercano a 2, y el 2027 en torno a 2,5 también. Yo diría que hacia el 2027 con un sesgo al alza, principalmente por lo que puede pasar en cuanto a la dinámica local. Estas cifras de 2,5 se construían principalmente basadas en lo que estaba ocurriendo con el precio del cobre, que sigue siendo muy, muy positivo, y que debiese apuntalar proyectos de inversión tanto en el 2026 y sobre todo hacia el 2027. Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Que tengas una muy buena jornada.